El transhumanismo. Primera parte, los orígenes. El transhumanismo se manifiesta a grandes rasgos de la siguiente forma. En el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Nos dice que es viable rediseñar la condición humana, evitar el envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, lo que significa ampliar nuestra memoria y mejorarla, evitar el sufrimiento físico y cambiar nuestro confinamiento al planeta Tierra para tal vez conquistar otros mundos. Las nuevas tecnologías deben enfocarse en este tema. Además, defienden el derecho ético y moral de vencer y ampliar las limitaciones mentales y biológicas. Esto es la autodeterminación. Los principales bastiones hoy en día para el avance del transhumanismo son la biotecnología, la robótica y la nanotecnología. Todo esto potenciado por el crecimiento exponencial de la tecnología. El transhumanismo defiende el bienestar de toda conciencia, sean intelectos artificiales, humanos, animales no humanos o posibles especies extraterrestres. La inteligencia artificial se podría definir como la inteligencia que es manifestada por una máquina. Esta inteligencia imita funciones cognitivas humanas como aprender, resolver problemas, tener un razonamiento lógico, etc. La inteligencia artificial hasta el momento no tiene límites, es decir, no sabemos qué depara el futuro en cuanto la tecnología avanza día a día. A mi juicio, el transhumanismo trae envuelto la problemática humana que desde tiempos cercanos ha estado dando vueltas. La postura que han tomado ciertos grupos y personas que es considerar a los humanos como seres imperfectos, débiles frente al medio. Y la principal característica de la imperfección, que es envejecer y ser mortales. Posteriormente, el hombre se enfrenta a las leyes de la naturaleza. De esto podemos deducir que desde tiempos remotos hemos querido alcanzar más allá de lo posible que nos permiten nuestros cuerpos. La metáfora exacta para describir esta postura es la historia de Ícaro, hijo de Dédalo, quien al querer volar más alto y tocar el sol con sus alas artificiales, se derriten y cae al mar. Ícaro sería la primera especie de cyborg en la literatura. Para explicar mejor lo que describiré en este programa, los primeros transhumanistas de la historia se manifiestan con querer igualar a Dios, y no creamos que es solo enfrentarse al Dios cristiano. La idea de los primeros transhumanistas es ir contra las leyes naturales. Volar y no tener alas, bucear y no tener branquias, tocar las estrellas, tener fuerza desmesurada y dominar a los demás, ser inmortales, y el gran desafío para igualar a Dios y ponerse a su nivel es el de ser creadores de vida. En este programa haré una síntesis de lo que a mi juicio constituyen en la historia los primeros orígenes que podrían asociarse al concepto de transhumanismo. Adán. Si miramos la figura de Adán, dejando de lado todo el simbolismo que representa como primer hombre, reflejo de Dios, hombre cósmico, padre, etc., ya las tradiciones judías habían especulado bastante sobre el simbolismo de los primeros capítulos del Génesis. Adán significa el hombre terrestre creado por Dios con tierra, y está animado por el soplo de Dios. Antes del soplo divino, que es lo que caracteriza a Adán, siguiendo a la cábala, él es llamado Golem. En este punto nos detenemos. Hay un antes y un después del soplo divino.
Antes del soplo, Adán era solo una figurilla de arcilla. La arcilla utilizada por Dios, según el pensamiento judío, fue tomada del centro de la tierra, sobre el monte Sión, considerado como el ombligo del mundo. Esa tierra representa el mundo en su totalidad. En hebreo, Adán significa del suelo o tierra rojiza. El Talmud describió las 12 primeras horas de la primera jornada de Adán. 1. La tierra se acumula. 2. La arcilla se transforma en un golem. 3. Sus miembros son extendidos. 4. El alma le es insuflada por Dios. 5. Adán se tiene en pie. 6. Adán nombra a los seres vivos. 7. Eva le es dada. 8. Adán y Eva se enlazan y procrean. De 2 pasan a ser 4. 9. Prohibición llevada contra Adán. 10. Desobediencia de Adán y Eva. 11. Juicio vuelto contra ellos. 12. Adán y Eva son expulsados del paraíso. Cada hora corresponde a una fase simbólica de la existencia. Asociamos la figura de Adán a algunos de los postulados del transhumanismo. Primero, por la creación de una figura humana desde algo inerte. Esto es textual incluso en la Biblia. Otro aspecto es que está bajo la dominación de un ser superior y creador. Pero existe además la posibilidad de que la figura creada se vuelva contra su creador al tomar conciencia de sí mismo, como se reveló a Adán y Eva al comer el fruto prohibido. Otro aspecto es la edad en que muere Adán, que es la edad de 930 años. Obviamente, un humano normal no vive hasta esa edad. Otra gran teoría que podría agregarse al tema de Adán es la que tienen algunos ufólogos, que establecen que el Edén fue un laboratorio biológico extraterrestre y por ende Adán y Eva fueron creados artificialmente. El segundo hito del transhumanismo en la historia podría ser la figura del golem. El golem es un ser antropomórfico animado, creado mágicamente a partir de la materia inanimada. Tomando la historia de Adán, nos enlazamos con el concepto de golem. Se habla de golem en la Biblia, como dijimos anteriormente, antes del soplo de Dios en Adán. En Salmo se utiliza la palabra hebrea para golem, que se podría traducir hoy en día como un ser aún sin formar a los ojos de Dios. Otro de los registros más antiguos del golem está en el Talmud y en el Sanedrín, donde se habla: fuiste creado por sabios, vuelve a tu polvo. Ya en la Edad Media, en registros cabalísticos, se cuenta la historia del golem del rabí de Chelm, quien fue aplastado por su propia criatura al volverse polvo. Pero sin duda la narración más famosa es la del golem de Praga, creada por el rabino Loew, con el fin de proteger el gueto judío de los ataques antisemitas. Es creado mediante un ritual con palabras mágicas recitadas. El golem de Praga fue creado con barro del río Moldava, una criatura gigante y poderosa. El golem es mudo, es imperfecto y estará al servicio de su creador. En el caso del golem de Praga, la historia termina con que la criatura se vuelve contra su creador. El rabino Loew le quita la vida, y la leyenda cuenta que sus restos están en la sinagoga de Praga. Pero en la tradición, todo depende de la dirección que le dé su creador. El golem puede ir tanto al bien como al mal. Se escribe una palabra mágica en su frente, que es la palabra verdad. Cuando es borrada una letra, el golem cae hecho polvo, la criatura muere. La idea subyacente es que para la Cábala, Dios permite que se pueda crear un ser e imitar a Dios,
Pero esta criatura no puede ser igual a él, no puede ser tan perfecta como Dios. Por eso, una de las características es que no podrá hablar. El judaísmo no se cuestiona como el cristianismo en este caso, ni el uso de la magia, ni el hecho de ser creadores de vida. Está en sus mismas escrituras las directrices para poder crear la vida. El homúnculo. El gran alquimista Paracelso es el primero en hablar del homúnculo o hombrecillo. Este hombrecillo pequeño sí tiene características humanas, pero creadas artificialmente. La descripción del proceso para crear el homúnculo la hace en sus libros De Homunculis, De Natura Rerum y Liber de Imaginibus. Paracelso crea un manual para dar vida a este hombrecillo y en su creación se ocuparán restos biológicos, mercurio, entre otros materiales alquímicos. Paracelso dice haber tropezado con la creación del homúnculo por casualidad, al estar buscando la piedra filosofal o la eterna juventud. Pero hay varios escritos que demuestran que los alquimistas antiguos dicen haber creado estos hombrecillos anteriormente. La criatura tendrá cierta inteligencia, sobre todo maneja los aspectos ocultos de la naturaleza, pero se dice que al poco andar la criatura se revela y lo más posible es que se escape del mando de su creador. Los autómatas. Ya desde los egipcios se tienen registros de creaciones de figuras artificiales antropomorfas e incluso de animales, con complejos sistemas que le permitían moverse por sí mismo, emitir sonidos y mucho más. Los griegos complementan estas obras de ingeniería, lo que queda plasmado en la obra de Herón de Alejandría, llamada Los Autómatas, donde se habla de verdaderos robots. Podemos destacar a creadores de autómatas famosos, como Leonardo da Vinci, quien por ejemplo creó a petición del rey de Francia un león que podía desplazarse por sí mismo. Posteriormente, en el siglo XVIII, con el avance de los mecanismos de relojería, se crea gran variedad de autómatas, que incluso podemos ver hoy en día. Pero sin duda, una de las obras maestras en lo que se refiere a literatura del tema transhumanista es Frankenstein de Mary Shelley. La obra de Mary Shelley engloba absolutamente todos los aspectos conocidos hasta ese momento del incipiente transhumanismo o androides artificiales. Ambientado en imágenes oscuras e inquietantes, al ser también una obra típicamente gótica, Frankenstein es llamado también el moderno Prometeo. Prometeo, el titán que dio el fuego a los hombres. Esto como metáfora de sacar a los hombres de la oscuridad en que se encontraban. El nuevo hombre formará las civilizaciones con ayuda del fuego, pero siempre hay un costo que pagar. Y en el caso de Prometeo fue el haber enfurecido a los dioses y el ser castigado. En la novela, el doctor Victor Frankenstein, influenciado por los antiguos alquimistas, en especial Paracelso, como nos relata su autora, decide dar vida a lo inanimado. Esto por un arrebato de soberbia, ya que el mismo doctor Frankenstein explica haberse entrometido y haber ido en contra de las leyes de la naturaleza. Primero comienza por la compasión de tratar de volver a la vida a los ya fallecidos, pero posteriormente viene la ambición de ser como Dios creador, como un padre. El padre es símbolo de la autoridad y de dominio. Frankenstein piensa que una vez creados sus hijos le agradecerán y lo recordarán mañana. Para lograr su cometido, Victor Frankenstein utiliza ni más ni menos que la electricidad. Otro granito del mundo moderno. Obviamente es también representación del fuego que Prometeo le entregó a los hombres, pero en la novela es en forma del rayo.
El rayo es muy importante, ya que simboliza la chispa que genera la vida, el poder fertilizante, el fuego celeste, el soplo de Dios, que puede ser benéfico o nefasto. En el capítulo que analizamos, el fuego es artificial. La ciencia es la madre que nos entrega la tecnología con la cual podemos crear la vida. Una vez creada la criatura, tiene un porte y fuerza sobrehumana, extraordinarios. El ser artificial es autoconsciente, huye de su creador, comienza a aprender características de la inteligencia artificial. En sus experiencias se da cuenta que el mundo es horrible, está lleno de prejuicios, que no está hecho para vivir en él. Un ser horrible no tiene cabida en la tierra. El hombre odia a los que son desgraciados como él. La criatura se rebela y busca venganza contra lo que le está más próximo a él, quien lo creó. Cuando la criatura vuelve a pedir explicaciones al padre creador, Frankenstein le reprocha que es su obra. La criatura, lamentándose, dice textualmente: «Debía ser Adán, pero me he transformado en el ángel caído». Como es común en los humanos, después que cometemos un error no nos hacemos cargo. Frankenstein califica su propia creación como una criatura horrible, el diablo, y la palabra que más aparece en este tema es imperfecta. La criatura exige a Frankenstein un juicio justo por los crímenes que cometió, un juicio como lo tendría cualquier persona. La criatura pide a su creador el remedio que dará luz a su vida oscura y desgraciada, el remedio contra su soledad. Le pide una compañera. Frankenstein, después de largas súplicas de la criatura, accede, a pesar de los horrendos crímenes cometidos por el monstruo, pero sopesa al fin las circunstancias en que fueron cometidos. En última instancia, él lo creó, es su criatura. Al tiempo después viene el arrepentimiento del doctor. Se promete a sí mismo destruir su propia creación. La culpa lo corroe. Frankenstein rompió las reglas de la naturaleza al querer igualar al creador y debe ser castigado. Tal cual le pasó a Adán, Prometeo, al Golem. Como vemos, la historia se repite una y otra vez. Como conclusión, el transhumanismo podemos mirarlo desde muchos prismas. Uno de ellos es el punto de vista de la creación por un ser superior. Extraterrestres tal vez. No sabemos a quién queremos igualar en el fondo. Tampoco sabemos cuáles son nuestros límites. ¿Cómo saber quién nos crió y cómo lo hizo? Existe una tecnología que ni siquiera imaginamos. ¿Quién nos dio la inteligencia? ¿Podremos alcanzar a esa sabiduría superior por medio de las máquinas? Aún hay muchas interrogantes que no explican ni la ciencia ni la religión. Además, sabemos que los poderosos, las élites a través de la historia, han utilizado la tecnología no para ayudar al ser humano, ni para mejorar la salud de los menos afortunados, ni para la ecología. La han utilizado más bien para las guerras y para la dominación.